¿Cómo lo explicamos? Una ciudad sin mar que la conecte al comercio, sin ríos que la sostengan, sin riquezas ocultas bajo su tierra. Y sin embargo, Jerusalén se convirtió en el centro invisible de la historia humana. No es solo piedra y polvo, es una promesa escrita en la eternidad. Una ciudad que ardió hasta las cenizas, sitiada y conquistada decenas de veces, pero que nunca desapareció. Porque Jerusalén no es una ciudad cualquiera, es el lugar donde el cielo tocó la tierra. Aquí resonaron las voces de profetas y reyes. Aquí se alzó el sacrificio supremo. Aquí millones encuentran todavía la esperanza de redención. Hoy te invito a recorrer 5000 años de fe y de lucha, de oración y de sangre, porque entender Jerusalén es entender el pulso espiritual del mundo entero. Quédate con nosotros hasta el final de este viaje, y si sientes que esta ciudad también late en tu corazón, dale me gusta y suscríbete, porque esta no es solo la historia de Jerusalén, es también la tuya. El secreto del agua, los orígenes cananeos. Nuestro viaje comienza en la noche de los tiempos, hace más de 5000 años, en una era de mitos y leyendas. Olvida por un momento los grandes imperios y las religiones organizadas. Imagina en cambio a un hombre, un pastor nómada de la tribu de los cananeos. Su piel, curtida por un sol implacable. Sus ojos, buscando desesperadamente una señal de vida en un paisaje de colinas rocosas y tierra sedienta. Su rebaño balaba débilmente. El polvo del desierto llenaba sus pulmones. La vida aquí era una lucha constante por el recurso más preciado de todos, el agua. Y entonces ocurre el milagro. No un milagro de ángeles descendiendo del cielo, sino un milagro terrenal, mucho más vital. Entre dos áridas colinas, escondido en una pequeña cueva, escucha un murmullo. El sonido más dulce del desierto, el sonido del agua. Al acercarse, lo ve, un manantial de agua pura y cristalina, brotando directamente de la roca viva. Fue como si la tierra misma ofreciera una promesa de vida en medio de la muerte. Este es el manantial de Gijón. Este es el secreto mejor guardado de la antigua Jerusalén. Y es, literalmente, la razón por la que la ciudad existe. Sin este modesto manantial, no habría habido un asentamiento permanente. No habría habido fortaleza, ni capital, ni templo, ni ciudad santa. Todo lo que define a Jerusalén, toda su gloria y toda su tragedia comenzó aquí, con este hilo de agua. Los primeros habitantes, a quienes la Biblia más tarde llamaría jebuseos, no eran reyes ni profetas, eran familias pragmáticas, supervivientes que entendieron una verdad fundamental y eterna. Quien controla el agua, controla la vida. Se asentaron alrededor de esta fuente de vida. Con sus propias manos, extrajeron la piedra caliza de las colinas circundantes, esa misma piedra dorada que, milenios después, capturaría la luz del atardecer y haría que Jerusalén brillara como una joya. Con ella construyeron sus primeras casas, sus primeros muros, su primer hogar. Pero estos antiguos jebuseos eran más que simples constructores, eran ingenieros ingeniosos. Sabían que su tesoro, el manantial de Gijón, era también su mayor vulnerabilidad. Un enemigo podría fácilmente cortarles el acceso al agua durante un asedio, condenándolos a la sed y la rendición. Así que emprendieron una tarea monumental. Imagina el trabajo, sin herramientas de hierro o acero, usando solo picos de bronce y la fuerza de sus músculos. Excavaron un túnel a través de la roca sólida, un pasadizo secreto,
oscuro y estrecho, que descendía desde el interior de su ciudad amurallada hasta el corazón del manantial. Lo llamamos el Pozo de Warren. Era una obra maestra de ingeniería defensiva. Gracias a este túnel, podían recoger agua de forma segura, incluso mientras un ejército enemigo acampaba fuera de sus murallas. Crearon un laberinto de supervivencia tallado en el corazón de la roca. Hacia el año 2000 a.C., esta pequeña pero estratégica ciudad-fortaleza ya no era un secreto. Su nombre aparece en los textos de maldición egipcios, escritos en cerámica. Los faraones escribían los nombres de sus enemigos en vasijas y luego las rompían, creyendo que así los maldecían. El nombre Rusalimon ya estaba allí, un pequeño adversario lo suficientemente importante como para merecer una maldición real. Más tarde, en las famosas cartas de Amarna, descubiertas en Egipto, encontramos una correspondencia fascinante. Son tablillas de arcilla, los correos electrónicos diplomáticos de la Edad del Bronce, del siglo XIV a.C. En ellas, un rey cananeo de Jerusalén, llamado Abdiheba, escribe desesperadamente al faraón Akenatón, su soberano. Sus cartas son un lamento. Mi señor el rey, escribe: los Abiru están saqueando las tierras del rey. Envíame arqueros. No tengo soldados. Ya en ese entonces, hace más de 3300 años, Jerusalén era una ciudad codiciada, amenazada, un peón en el gran juego de los imperios. Era pequeña, apenas 10 hectáreas, pero su ubicación era su poder. Se alzaba sobre la ruta de la Cresta, la principal arteria comercial que conectaba el poderoso Egipto al sur con los imperios de Mesopotamia al norte. Controlaba el paso entre el desierto de Judea al este y la llanura costera al oeste. Los mercaderes que pasaban por sus puertas traían no solo mercancías, especias de Arabia, cedros del Líbano, lino de Egipto, sino también noticias, ideas y lengua. En el bullicioso mercado de la Jerusalén jebusea se podía escuchar una babel de idiomas: egipcio, acadio, hurrita y los dialectos cananeos locales. Pero lo más fascinante de esta Jerusalén primitiva era su alma, su religión. Los jebuseos adoraban a un panteón de dioses cananeos. El principal era el Elión, que significa Dios Altísimo, un título que resonaría extrañamente en las escrituras hebreas posteriores. Y adoraban a Salem, el dios del crepúsculo, el dios del atardecer. Es muy probable que de Salem provenga el nombre de la ciudad, Urusalem, que podría significar la fundación de Salem o la ciudad de la paz. Una ironía que la historia se encargaría de subrayar una y otra vez. En las excavaciones arqueológicas hemos encontrado los vestigios de su fe, pequeñas figurillas de diosas de la fertilidad, con caderas anchas y pechos exagerados, amuletos para protegerse del mal de ojo, y altares donde quemaban incienso y ofrecían sacrificios. Era una religión profundamente conectada con la tierra y los ciclos de la naturaleza. Rezaban por la lluvia, tan esquiva y necesaria, y celebraban la cosecha, quizás en la misma cima de la colina donde milenios después se alzaría el templo judío. Un sacerdote jebuseo ya realizaba sus antiguos rituales, preparando sin saberlo el terreno espiritual para todo lo que estaba por venir. Esta era la Jerusalén antes de Israel, una ciudad de piedra, agua y antiguos dioses, esperando su destino. La capital de David y el templo de Salomón. Ahora avancemos en el tiempo. El año es aproximadamente 1000 a.C. La edad del bronce está llegando a su fin, y el hierro está forjando nuevos imperios y nuevos héroes. En las colinas de Judea un nuevo poder está surgiendo. Las tribus unificadas de Israel, y a su cabeza,
un hombre destinado a la leyenda, un antiguo pastor convertido en guerrero, un poeta y un rey, David. David ya era famoso en todo el país. El joven que había derrotado al gigante filisteo Goliat, con una sola piedra de su honda, se había convertido en un astuto comandante militar y en el rey de la tribu de Judá. Pero David tenía una ambición mayor: unir a las 12 tribus de Israel, a menudo enfrentadas entre sí, en una sola nación poderosa. Y para ello necesitaba una capital, pero no podía ser cualquier ciudad. No podía elegir una ciudad de Judá, su propia tribu, pues despertaría los celos de las tribus del norte. Tampoco podía elegir una ciudad del norte, pues alienaría al sur. Necesitaba un lugar neutral, un lienzo en blanco sobre el que pintar el futuro de su reino. Y sus ojos se posaron en la impenetrable fortaleza de los jebuseos, Jerusalén. Estaba perfectamente ubicada, justo en la frontera entre el territorio de la tribu de Judá, al sur, y la tribu de Benjamín al norte. Era una ciudad cananea, sin afiliación tribal israelita. Políticamente, era una genialidad. Militarmente, era una pesadilla. David miró las imponentes murallas de Jerusalén, construidas sobre laderas empinadas. Sus consejeros probablemente le advirtieron del riesgo. «Es imposible tomarla», le dirían. Los propios jebuseos, seguros detrás de sus defensas, se burlaron de David desde lo alto de las murallas. Según el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Le enviaron un mensaje arrogante: «No entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos podrían defender esta ciudad y rechazarte». Pero David conocía un secreto que se remontaba a los orígenes mismos de la ciudad. El secreto del agua. Sus espías, o quizás su propio genio táctico, le revelaron la existencia del sistema de túneles que los jebuseos usaban para acceder al manantial de Gijón, el pozo de Warren. El punto fuerte de la ciudad era también su talón de Aquiles. Lo que sucedió a continuación fue una operación de fuerzas especiales de la antigüedad. David ofreció el puesto de comandante de su ejército a quien liderara el ataque. Su valiente sobrino, Joab, aceptó el desafío. En la oscuridad de la noche, mientras la ciudad dormía, Joab y un pequeño grupo de hombres de élite se deslizaron sigilosamente hasta la base de la muralla. Encontraron la entrada al túnel de agua y comenzaron el ascenso. Imagina la escena, arrastrándose por ese conducto estrecho, oscuro y húmedo, con el eco del agua goteando a su alrededor. Un ascenso vertical a través de la roca, en completo silencio, sabiendo que el destino del reino descansaba sobre sus hombros. Emergieron dentro de la ciudad, en un lugar donde nadie los esperaba. El pánico se apoderó de los defensores. La fortaleza inexpugnable había caído desde dentro, sin necesidad de un largo y sangriento asedio. David había conquistado Jerusalén, la convirtió en su capital y la llamó la ciudad de David. Pero el genio de David no era solo militar, era profundamente espiritual. Sabía que para que Jerusalén fuera el verdadero corazón de Israel, no podía ser solo un centro político, tenía que ser el centro de la fe de su pueblo. Y para ello hizo algo extraordinario. Organizó el traslado del objeto más sagrado del judaísmo a su nueva capital, el Arca de la Alianza, el cofre de madera de acacia recubierto de oro, que según la tradición contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí. El arca era la manifestación terrenal de la presencia de Dios entre su pueblo. La procesión que llevó el arca a Jerusalén debió ser uno de los espectáculos más grandiosos de la historia de Israel. El libro segundo de Samuel, capítulo 6,
lo describe vívidamente. David, el rey guerrero, se despojó de sus ropajes reales y, vestido solo con un efod de lino, danzó con todas sus fuerzas delante del arca y delante del Señor. Los sacerdotes tocaban trompetas de cuerno de carnero, los levitas cantaban salmos, y todo el pueblo de Israel gritaba de júbilo. En ese momento, en ese preciso instante, Jerusalén cambió para siempre. Dejó de ser una simple fortaleza cananea para convertirse en el trono terrenal de Dios, la ciudad santa. David soñaba con construir una casa permanente para Dios, un templo magnífico. Pero según las Escrituras, el profeta Natán le dijo que no sería él quien lo construyera, pues sus manos estaban manchadas de la sangre de muchas guerras. Esa tarea recaería en su hijo, un hombre de paz. Ese hijo fue Salomón. Salomón heredó de David un reino unido y próspero, y dedicó su reinado a cumplir el sueño de su padre a una escala inimaginable. Con la ayuda de su aliado, Hiram, el rey de Tiro, y con el trabajo de decenas de miles de obreros, Salomón construyó el primer templo en la cima del monte Moría, la colina que se alzaba justo al norte de la ciudad de David. El libro primero de los Reyes, capítulos 6 y 7, nos da una descripción detallada de su magnificencia. Tardó 7 años en completarse. Imagina las caravanas de cedros aromáticos del Líbano, talados y transportados por mar hasta la costa de Israel, y luego arrastrados con bueyes hasta las montañas de Jerusalén. Imagina las canteras, donde enormes bloques de piedra eran cortados con una precisión asombrosa, tanto que ni martillos, ni hachas, ni ninguna herramienta de hierro se oyó en la casa mientras la edificaban. Artesanos fenicios, famosos por su habilidad con el metal y la madera, trabajaron junto a los israelitas. El templo de Salomón no era solo un edificio, era un cosmos en miniatura, una declaración teológica tallada en piedra, madera y oro. Las paredes interiores estaban revestidas de cedro, talladas con querubines, palmeras y flores, y todo recubierto de oro puro. El lugar más sagrado, el debido santo de los santos, donde se guardaba el arca de la alianza, era un cubo perfecto de 20 codos de lado, completamente cubierto de oro, simbolizando la perfección y la santidad absoluta de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este lugar, y solo una vez al año, en el día más sagrado del calendario judío, Yom Kippur, el día de la expiación. Durante los siguientes 400 años, la vida de Israel giró en torno a Jerusalén y su templo. La ciudad floreció y sufrió según los vaivenes de la historia, según la fidelidad o infidelidad de sus reyes al pacto con Dios. Los grandes profetas caminaban por sus calles y predicaban en sus plazas. Isaías, con sus visiones de un futuro mesiánico y su profecía sobre el siervo sufriente. Jeremías, con sus advertencias apasionadas y sus lágrimas, anunciando la destrucción venidera si la nación no se arrepentía de su idolatría y su injusticia social. El templo se convirtió en el destino de peregrinación por excelencia. 3 veces al año, como ordenaba la Torá, en la Pascua, Pesach, en la fiesta de las semanas, Shavuot o Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, miles de judíos de todas las tribus y más tarde de toda la diáspora subían a Jerusalén. Cantaban los salmos de ascenso, como el Salmo 122. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están nuestros pies en tus puertas, Jerusalén. Las calles de la ciudad se llenaban del aroma del incienso, del sonido de los cánticos y las oraciones, y del balido de incontables corderos que eran llevados al templo para el sacrificio. Jerusalén era verdaderamente
el corazón palpitante de la nación, un corazón de oro y piedra que latía al ritmo de la fe. Destrucción y regreso, el exilio babilónico y el segundo templo. En la Edad de Oro no duraría para siempre. Después de la muerte de Salomón, el Reino Unido se fracturó en dos. Israel en el norte y Judá, con Jerusalén como su capital, en el sur. Durante siglos, Judá luchó por mantener su independencia frente a los superpoderes de la época, Egipto y los imperios mesopotámicos de Asiria y, más tarde, Babilonia. Las advertencias de los profetas, especialmente de Jeremías, se hicieron cada vez más urgentes y desesperadas. Veían cómo los reyes y el pueblo se alejaban de Dios, practicando la idolatría y oprimiendo a los pobres. Jeremías caminaba por las puertas del templo y gritaba la palabra del Señor. No confiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo del Señor, este es el templo del Señor. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan. Robaréis, mataréis, cometeréis adulterio. Y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre, y diréis: librados somos. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Y finalmente, en el año 586 a.C., la catástrofe que Jeremías había profetizado se hizo realidad. Nabucodonosor II, el poderoso rey del imperio neobabilónico, llegó a las puertas de Jerusalén. Su ejército, una máquina de guerra implacable, rodeó la ciudad y comenzó un asedio brutal que duraría casi 2 años. La vida dentro de las murallas se convirtió en un infierno inimaginable. El libro de las Lamentaciones, un poema desgarrador atribuido a Jeremías, describe el horror con detalles gráficos. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos, su propia comida fueron en la destrucción de la hija de mi pueblo. El hambre era tan severa que la gente se desmayaba en las calles, y los lazos más básicos de la humanidad se rompieron. Cuando las murallas finalmente cayeron, la furia de los babilonios se desató sin piedad. El templo de Salomón, la magnífica casa de Dios que había sido el centro del universo judío durante 400 años, fue saqueado. Sus tesoros de oro y plata fueron llevados a Babilonia. Y luego le prendieron fuego. La madera de cedro ardió, el oro se derritió y las enormes piedras se ennegrecieron y se derrumbaron. El corazón de la nación dejó de latir. La élite de la sociedad de Judá, los nobles, los sacerdotes, los escribas y los artesanos, fueron encadenados y obligados a marchar en una larga y humillante procesión hacia el exilio en Babilonia. El rey Sedequías fue forzado a ver cómo sus hijos eran ejecutados frente a él, y luego los babilonios le sacaron los ojos para que esa escena de horror fuera la última imagen grabada en su memoria. Jerusalén quedó en ruinas, una ciudad fantasma habitada solo por los más pobres, una cáscara vacía y humeante. Parecía el fin de Jerusalén, el fin del reino de David, el fin del pacto con Dios. En las fértiles tierras de Mesopotamia, junto a los ríos de Babilonia, los exiliados judíos lloraban. El Salmo 137 captura su dolor con una belleza melancólica. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Pero como la historia de Jerusalén nos enseñará una y otra vez, un final es a menudo solo el preludio de un nuevo comienzo. Pasaron casi 50 años. Una nueva generación nació en el exilio, una generación que nunca había visto Jerusalén.
pero que había crecido escuchando las historias de sus abuelos sobre la ciudad santa y el templo dorado. Y entonces, en el año 539 a.C., algo extraordinario sucedió en el escenario mundial. Ciro el Grande, el rey de Persia, conquistó el imperio babilónico. Ciro era un gobernante diferente, con una política de tolerancia sin precedentes para la época. En lugar de oprimir a los pueblos conquistados, les permitía mantener sus costumbres y religiones. Y en el primer año de su reinado, emitió un edicto que cambiaría la historia. El cilindro de Ciro, una pequeña tablilla de arcilla que hoy se puede ver en el Museo Británico, es considerado por muchos como la primera declaración de derechos humanos. Y para los judíos fue un milagro. Ciro no solo les permitió regresar a su tierra, sino que les ordenó reconstruir su templo en Jerusalén y les devolvió los tesoros que Nabucodonosor había robado. Imagina la escena. Ancianos que habían pasado toda su vida adulta en el exilio, llorando ahora de alegría. Jóvenes, llenos de una fe idealista, preparándose para el largo viaje de regreso a una tierra que solo conocían por las canciones y las oraciones. Caravanas de familias emprendieron el arduo camino de regreso a Judá, cantando salmos de liberación. Pero el regreso fue agridulce. La realidad que encontraron fue desoladora. Jerusalén era un montón de ruinas. La gloriosa ciudad de David y Salomón era irreconocible. La tierra estaba yerma y otros pueblos se habían asentado en sus antiguos hogares. La tarea de reconstruir parecía imposible. Los primeros en regresar, liderados por un descendiente de la casa de David llamado Zorobabel, comenzaron a limpiar los escombros y a poner los cimientos del nuevo templo, pero no tenían los vastos recursos de Salomón. Era una construcción modesta. El libro de Esdras, capítulo 3, nos cuenta un momento conmovedor. Cuando se pusieron los cimientos, los jóvenes gritaban de alegría, pero muchos de los sacerdotes, levitas y cabezas de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, lloraban en alta voz, lloraban porque la gloria del primer templo parecía inalcanzable. Sin embargo, los profetas Ageo y Zacarías los animaron a continuar, asegurándoles que la presencia de Dios no dependía de la magnificencia del edificio. Zacarías pronunció unas palabras que se convertirían en un lema de esperanza: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y Ageo profetizó algo sorprendente: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. No sabían cuán proféticas serían esas palabras. La verdadera reconstrucción de la ciudad, sin embargo, llegó con un hombre notable. Nehemías era el copero del rey persa Artajerjes, una posición de gran confianza e influencia. Cuando Nehemías escuchó un informe sobre el estado lamentable de Jerusalén, con sus murallas derribadas y sus puertas quemadas, se sentó y lloró durante días. Su corazón estaba roto. Arriesgando su vida, se presentó ante el rey con un rostro triste, algo prohibido en la corte persa. Le pidió al rey permiso no solo para ir a Jerusalén, sino para reconstruir sus murallas. El rey, conmovido por su lealtad, accedió. Nehemías llegó a Jerusalén y organizó el trabajo con la habilidad de un director de orquesta y la determinación de un general. Dividió la muralla en secciones y asignó a cada familia la responsabilidad de reconstruir la parte que estaba frente a su casa. El pueblo trabajó con un fervor increíble, día y noche, pero sus enemigos, los pueblos vecinos que no querían ver a Jerusalén resurgir, se burlaban de ellos y conspiraban para atacarlos. La respuesta de Nehemías fue legendaria. Armó a los trabajadores. Cada hombre trabajaba con una mano en la herramienta,
y la otra en la espada. En un tiempo récord de solo 52 días, las murallas estaban completas. Jerusalén volvía a ser una ciudad fortificada y segura. Había resucitado de sus cenizas, lista para enfrentar un nuevo capítulo de su tumultuosa historia. Bajo el dominio de imperios griegos, romanos y el nacimiento del cristianismo, el segundo templo estaba en pie y las murallas de Jerusalén habían sido reconstruidas. Durante los siguientes 200 años, la provincia de Judea vivió una relativa paz bajo el dominio persa, pero en el horizonte, una nueva tormenta se estaba gestando. Una tormenta que traería consigo no solo un nuevo imperio, sino una nueva forma de ver el mundo. En el siglo IV a.C., un joven genio militar de Macedonia, llamado Alejandro Magno, arrasó el mundo conocido. En poco más de una década, conquistó el vasto imperio persa, desde Grecia hasta la India, y con sus ejércitos no solo llevaba espadas, sino también cultura. La cultura griega, el helenismo, con su énfasis en la razón, la filosofía, el arte, el deporte y el idioma griego, se extendió por todo el Oriente. Jerusalén, una vez más, se encontró en una encrucijada, esta vez no solo de rutas comerciales, sino de civilizaciones. Se desató una batalla por el alma del judaísmo. Algunos judíos, especialmente la élite urbana y aristocrática, abrazaron con entusiasmo el helenismo. Aprendieron griego, adoptaron nombres griegos y se sintieron atraídos por la sofisticación de la nueva cultura. Se construyeron gimnasios en Jerusalén, donde los jóvenes atletas competían desnudos, una práctica escandalosa y ofensiva para la moral judía tradicional. Se construyeron teatros donde se representaban dramas griegos. La filosofía de Platón y Aristóteles comenzó a ser debatida, cuestionando las antiguas creencias. Otros judíos, sin embargo, se aferraron ferozmente a sus tradiciones. Veían el helenismo como una amenaza mortal, una forma de idolatría y asimilación que destruiría su identidad única como pueblo del pacto. Esta tensión latente finalmente explotó en una de las rebeliones más famosas de la historia judía. En el año 167 a.C., el rey Seleucida, uno de los reinos griegos que surgieron tras la muerte de Alejandro, Antíoco IV Epífanes, decidió erradicar el judaísmo por la fuerza. Prohibió la observancia del Sabbat, la circuncisión y el estudio de la Torá, y cometió el acto de profanación supremo. Entró en el santo templo de Jerusalén, erigió un altar al dios griego Zeus, y sacrificó un cerdo sobre él, un animal impuro según la ley judía. Fue la gota que colmó el vaso. En un pequeño pueblo llamado Modín, un anciano sacerdote llamado Matatías se negó a obedecer las órdenes del rey y mató tanto a un oficial seleucida como a un judío que se disponía a realizar el sacrificio pagano. Fue la chispa que encendió la pradera. La rebelión de los macabeos había comenzado. Lo que siguió es una historia épica de David contra Goliat multiplicada. Judas Macabeo, hijo de Matatías, y sus hermanos lideraron un pequeño ejército de guerrilleros judíos, campesinos y sacerdotes devotos contra los ejércitos profesionales y bien equipados del imperio seleucida. Usando tácticas de guerrilla, conocimiento del terreno montañoso y sobre todo una fe inquebrantable en Dios, lograron lo imposible. Derrotaron a varios ejércitos seleucidas, liberaron Jerusalén y entraron en el templo profanado. Lo limpiaron, lo purificaron y lo rededicaron a Dios. La leyenda, relatada en el Talmud, cuenta que cuando buscaron aceite consagrado para encender la menorá del templo,
Solo encontraron una pequeña vasija, suficiente para un solo día. Pero milagrosamente, el aceite ardió durante 8 días, el tiempo necesario para preparar nuevo aceite consagrado. De este milagro nació la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, que los judíos celebran hasta el día de hoy. Jerusalén era libre de nuevo, gobernada por una dinastía judía, los asmoneos, descendientes de los macabeos. Durante casi un siglo, Judea fue un reino independiente. Pero trágicamente, las luchas internas por el poder, las intrigas y la corrupción entre los propios descendientes de los macabeos, debilitaron el reino, abriendo la puerta a un nuevo y formidable conquistador que emergía en el oeste, Roma. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo el Grande llegó a Jerusalén para mediar en una disputa dinástica entre 2 príncipes asmoneos. Terminó conquistando la ciudad para Roma. La independencia judía había terminado. Pompeyo, por curiosidad, cometió el sacrilegio de entrar en el Santo de los Santos del templo. Para su completa sorpresa, lo encontró absolutamente vacío. No había ninguna estatua, ningún ídolo, ningún tesoro, solo un espacio sagrado y vacío, que representaba al Dios invisible e incorpóreo de los judíos. El pragmático general romano no podía entenderlo. Roma había llegado, y con ella Jerusalén se preparaba para vivir su periodo de mayor gloria arquitectónica y su mayor tragedia. En el año 37 a.C., con el apoyo de Roma, un hombre subió al trono de Judea, un hombre que transformaría el rostro de Jerusalén para siempre. Herodes el Grande. Herodes era una figura compleja y contradictoria. Era un idumeo, descendiente de los edomitas, conversos al judaísmo, por lo que muchos judíos lo veían como un usurpador extranjero. Era un tirano paranoico, un monstruo que no dudó en asesinar a su amada esposa, a 3 de sus propios hijos y a incontables rivales para asegurar su poder. Pero también fue, sin duda, el constructor más grande y ambicioso de la historia de Jerusalén. Su obra maestra fue la reconstrucción y ampliación del segundo templo. No se contentó con una simple renovación. Lo transformó en una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Para crear una plataforma lo suficientemente grande, duplicó el tamaño de la explanada del monte del templo, construyendo gigantescos muros de contención. Algunas de las piedras utilizadas, como las que todavía hoy se pueden ver en el muro occidental, pesan más de 500 toneladas. Hasta el día de hoy, los ingenieros se maravillan de cómo pudieron mover y colocar esos bloques colosales sin maquinaria moderna. El templo de Herodes era simplemente deslumbrante. Sus muros exteriores estaban cubiertos de mármol blanco y oro, y brillaban tanto bajo el sol del Mediterráneo que, según el historiador Josefo, los visitantes tenían que apartar la vista. El techo estaba coronado con pinchos de oro para evitar que los pájaros se posaran y ensuciaran el edificio sagrado. Los peregrinos que llegaban de lugares tan lejanos como Alejandría, Roma o Babilonia, quedaban sin aliento ante su magnificencia. Fue en este escenario grandioso, en esta Jerusalén, en la cima de su esplendor físico, donde un joven carpintero de un pueblo insignificante de Galilea, llamado Nazaret, haría historia. Su nombre era Jesús. Imagina la escena durante la Pascua. Alrededor del año 30 de nuestra era, la ciudad estaba abarrotada, quizás con más de 1 millón de peregrinos. El aire estaba espeso con el humo de miles de sacrificios, los gritos de los vendedores de animales, el tintineo de las monedas de los cambistas que se aprovechaban de los peregrinos. Y en medio de este caos sagrado, Jesús entró en los atrios del templo.
Indignado por lo que vio, volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Su voz resonando con autoridad divina: escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Los últimos días de la vida de Jesús, lo que los cristianos llaman la Semana de la Pasión, están indeleblemente ligados a la topografía de Jerusalén. La última cena con sus discípulos, probablemente en una casa en el monte Sión. Su agonía y oración en el huerto de Getsemaní, un olivar al pie del monte de los Olivos. Su arresto y su juicio ante el Sanedrín judío y luego ante el prefecto romano Poncio Pilato en la fortaleza Antonia, junto al templo. El camino de la cruz, el Vía Crucis, por las estrechas y bulliciosas calles de la ciudad, hasta un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera, una antigua cantera fuera de las murallas donde los romanos ejecutaban a los criminales como una brutal advertencia pública. Allí fue crucificado, y según la fe de más de 2.000 millones de personas hoy en día, 3 días después, resucitó de entre los muertos en una tumba cercana. En unas pocas décadas, los eventos de esa semana en Jerusalén transformarían no solo la ciudad, sino el curso de la historia mundial. De las cenizas a nuevas fes, la Jerusalén cristiana y musulmana. 40 años. Ese es el tiempo que pasó desde la crucifixión de Jesús hasta el siguiente cataclismo que sacudiría a Jerusalén hasta sus cimientos. 40 años en los que sus seguidores, inicialmente un pequeño grupo de judíos asustados, comenzaron a difundir su mensaje por todo el Imperio Romano. Mientras tanto, en Judea, la tensión entre la población judía y sus opresores romanos crecía hasta volverse insoportable. En el año 66 de nuestra era, la paciencia se agotó. Una serie de provocaciones por parte de los gobernadores romanos y un fervor nacionalista y mesiánico entre los judíos llevaron al estallido de la gran revuelta judía. Fue una guerra total y desesperada. Al principio, los rebeldes judíos lograron algunas victorias sorprendentes, incluso aniquilando una legión romana. Pero la respuesta de Roma fue inevitable y aplastante. El emperador Nerón envió a su mejor general, Vespasiano, para sofocar la rebelión. Y cuando Vespasiano se convirtió en emperador, dejó la tarea final en manos de su hijo, Tito. En el año 70, después de conquistar Galilea, las legiones romanas llegaron a las puertas de Jerusalén, justo a tiempo para la Pascua, cuando la ciudad estaba una vez más llena de peregrinos. El asedio que siguió fue uno de los más crueles y espantosos de la historia. El historiador judío Flavio Josefo, quien fue un comandante rebelde capturado que luego trabajó para los romanos, fue testigo ocular y nos dejó descripciones escalofriantes. Los rebeldes judíos dentro de la ciudad, en lugar de unirse, estaban divididos en facciones rivales que se mataban entre sí con tanta ferocidad como luchaban contra los romanos. El hambre se volvió tan extrema que la gente comía cuero, sandalias y, en el caso más terrible que relata Josefo, una madre llegó a asar y comer a su propio bebé. Los romanos construyeron una muralla de circunvalación alrededor de toda la ciudad para que nadie pudiera escapar y crucificaban a cientos de desertores cada día a la vista de las murallas. Finalmente, tras meses de asedio, las máquinas de guerra romanas abrieron una brecha en las defensas. La matanza que siguió fue apocalíptica. El magnífico templo de Herodes, la maravilla del mundo antiguo, ardió en llamas. Josefo cuenta que Tito quería salvarlo, pero sus soldados, en el fragor de la batalla,
arrojaron antorchas dentro. El oro de sus decoraciones se derritió y corrió entre las grietas de las piedras. La sangre, según Josefo, corría como ríos por las calles inclinadas de la ciudad, extinguiendo el fuego en algunos lugares. Más de 1 millón de judíos murieron en el asedio y la conquista, y casi 100.000 fueron llevados como esclavos para desfilar en el triunfo de Tito en Roma, un evento inmortalizado en el Arco de Tito, que todavía se puede ver hoy en el Foro Romano. Jerusalén fue arrasada por completo. Los romanos pasaron el arado sobre sus ruinas, un acto simbólico para borrar su memoria. La profecía de Jesús, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 2, de que del templo no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada, se había cumplido de la manera más literal y terrible. Pero la historia de Jerusalén es la historia de la resiliencia. 60 años después, en el año 130, el emperador Adriano visitó las ruinas y decidió construir una nueva ciudad romana sobre ellas. La llamó Aelia Capitolina, combinando su propio nombre de familia, Aelios, con el de la tríada de dioses capitolinos Júpiter, Juno y Minerva. En el lugar donde había estado el Santo de los Santos, el corazón del judaísmo, Adriano planeó construir un templo a Júpiter, y para rematar la humillación, prohibió la entrada de los judíos a la ciudad, bajo pena de muerte, permitiéndoles regresar solo un día al año, el 9 del mes de Av, para llorar la destrucción de sus templos. Esta profanación final provocó la última gran rebelión judía, la revuelta de Bar Kokhba, en el año 132, liderada por un carismático líder guerrero, Simón Bar Kokhba, a quien muchos, incluido el famoso rabino Akiva, aclamaron como el Mesías. Los judíos lograron liberar Jerusalén y mantener un estado independiente durante casi 3 años. Pero la respuesta de Roma fue aún más genocida que antes. 500.000 de judíos más murieron. Y para borrar por completo la conexión judía con la tierra, Adriano renombró la provincia de Judea como Siria Palestina, en honor a los antiguos enemigos de Israel, los filisteos. Parecía de una vez por todas el fin definitivo del Jerusalén judío. Sin embargo, de las cenizas de la Jerusalén judía, una nueva fe, que había nacido de su seno, estaba comenzando a reclamar la ciudad para sí. Los cristianos, que habían escapado de la ciudad antes del asedio del año 70, comenzaron a ver Jerusalén con nuevos ojos. Para ellos, la destrucción del templo no era el fin, sino la confirmación de las profecías de Jesús y el comienzo de una nueva era. El punto de inflexión llegó a principios del siglo IV. En el año 313, el emperador Constantino, tras su conversión, legalizó el cristianismo en el Imperio Romano, y su devota madre, Helena, ya anciana, emprendió un viaje a Tierra Santa en busca de los lugares sagrados de la vida de Jesús. Milagrosamente, o quizás convenientemente, su expedición descubrió la ubicación exacta del Gólgota y la tumba de Cristo, que habían estado enterrados bajo el templo pagano de Adriano. También afirmó haber encontrado la verdadera cruz. Constantino ordenó la demolición del templo pagano y la construcción de una magnífica basílica sobre estos lugares sagrados, la Iglesia del Santo Sepulcro. Esta iglesia, con su impresionante rotonda sobre la tumba vacía, se convirtió en el santuario más sagrado de la cristiandad. Jerusalén renació de sus cenizas, esta vez como una ciudad cristiana. Monjes, eruditos y peregrinos comenzaron a llegar de todas partes del imperio. Se construyeron cientos de iglesias, monasterios y hospicios para albergar a los visitantes. El desierto de Judea,
antes hogar de profetas judíos, se llenó de ermitaños cristianos que buscaban imitar a Cristo en la soledad. La ciudad se convirtió en un mapa viviente de la Biblia, una ciudad de rezos, procesiones y reliquias, donde cada piedra contaba una historia del Evangelio. Esta era cristiana de Jerusalén, bajo el dominio bizantino, el Imperio Romano de Oriente, duraría 300 años, pero desde el sur, desde los vastos desiertos de Arabia, un nuevo viento estaba a punto de soplar, trayendo consigo una nueva revelación y un nuevo conquistador. En el año 637, apenas unos años después de la muerte del profeta Mahoma, los ejércitos musulmanes del califato Rashidún llegaron a las afueras de Jerusalén. La ciudad, defendida por los bizantinos, se preparó para lo peor. Los habitantes recordaban la brutal conquista persa de apenas 2 décadas antes, que había dejado miles de muertos y las iglesias quemadas. Pero lo que sucedió a continuación fue extraordinario. El patriarca cristiano de la ciudad, Sofronio, viendo que la resistencia era inútil, ofreció rendir la ciudad, pero con una condición: solo se la entregaría al califa en persona. Omar ibn al-Yattab, el segundo califa del Islam y uno de los compañeros más cercanos del profeta, aceptó. Viajó desde Medina hasta Jerusalén. La escena de su entrada en la ciudad se convertiría en una leyenda fundacional del Islam. El líder del imperio más poderoso del momento no llegó con un gran ejército y ropajes de oro. Llegó vestido con una túnica sencilla, montando un camello, acompañado por un solo sirviente, con quien se turnaba para montar y caminar. Sofronio lo recibió y le mostró la ciudad. Cuando llegó la hora de la oración musulmana, se encontraban dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Sofronio, en un gesto de hospitalidad, lo invitó a orar allí mismo. La respuesta de Omar fue de una sabiduría política y un respeto profundos. «No», dijo gentilmente, «si oro aquí, los musulmanes del futuro reclamarán este lugar y querrán convertirlo en una mezquita, diciendo: aquí oró Omar». En cambio, salió y oró afuera, en el patio. Hasta el día de hoy, una pequeña mezquita frente al Santo Sepulcro, la mezquita de Omar, conmemora ese acto. El pacto que Omar estableció con los habitantes de Jerusalén, conocido como el Pacto de Omar, fue revolucionario. Garantizaba la seguridad de los cristianos, de sus iglesias y de sus propiedades. Como gente del libro, cristianos y judíos podían mantener su fe y sus lugares de culto a cambio del pago de un impuesto especial, la jizya. Y lo más significativo, después de 500 años de prohibición romana y bizantina, Omar invitó a los judíos a regresar y vivir en Jerusalén. El propio Omar, guiado por Sofronio, subió al monte del templo, que encontró abandonado y cubierto de basura, un acto deliberado de desprecio por parte de los bizantinos. Con sus propias manos, el califa comenzó a limpiar el lugar. Para los musulmanes, este no era solo el sitio de los antiguos templos judíos. Según la tradición islámica, este era el Haram al-Sharif, el noble santuario. Era el lugar desde el cual el profeta Mahoma, en su milagroso viaje nocturno, el Isra y Miraj, ascendió al cielo para encontrarse con los profetas anteriores y con Dios. Esto convertía a Jerusalén en la tercera ciudad más sagrada del Islam, después de la Meca y Medina. Unas décadas más tarde, en el año 691, el califa Omeya Abd al-Malik construyó en este lugar uno de los edificios más hermosos y reconocibles del mundo. La Cúpula de la Roca no es una mezquita, sino un santuario construido sobre la roca sagrada desde la que Mahoma ascendió.
con su cúpula dorada que parece flotar sobre la ciudad y sus exquisitos mosaicos bizantinos que contienen algunas de las primeras inscripciones del Corán. La cúpula de la roca fue una declaración. Anunciaba que el Islam había llegado para quedarse, no para reemplazar, sino para completar las revelaciones anteriores del judaísmo y el cristianismo. Junto a ella se construyó la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita más lejana mencionada en el Corán. Jerusalén, ahora conocida en árabe como Al-Quds, la Santa, se había convertido en una ciudad sagrada para tres fes, un mosaico de creencias bajo el gobierno del Islam. La cruz y la media luna, las cruzadas y el reinado de Saladino. Durante los siguientes 400 años, Jerusalén floreció bajo un gobierno musulmán relativamente tolerante. Los califatos omeya, Abbasí y Fatimí gobernaron la ciudad sucesivamente. Se convirtió en un importante centro de estudios islámicos, con la construcción de madrasas, bibliotecas y hospitales. Pero lo más notable era que en su mayor parte, las tres comunidades abrahámicas convivían. Los peregrinos cristianos de Europa continuaban llegando para visitar el Santo Sepulcro. Las comunidades judías, aunque pequeñas, crecían y desarrollaban importantes trabajos académicos, como la Masora, el sistema de puntos y vocales que estandarizó el texto de la Biblia hebrea. Musulmanes, cristianos y judíos compartían las calles estrechas, comerciaban en los mismos mercados y aunque las tensiones existían, vivían en un estado de equilibrio precario. Era una edad de oro de convivencia, un testimonio del potencial de Jerusalén para ser un faro de coexistencia. Pero este delicado equilibrio estaba a punto de ser destrozado de la manera más violenta e imaginable. A finales del siglo XI, en Europa, un nuevo fervor religioso se apoderó de la cristiandad. El Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont, en el año 1095, hizo un llamado a los caballeros de Europa para que tomaran la cruz y marcharan hacia el este, para liberar Tierra Santa, y especialmente Jerusalén, de lo que él llamaba el yugo musulmán. Así comenzaron las cruzadas. Lo que siguió fue una explosión de fervor religioso, ambición política y violencia brutal. En el verano de 1099, después de una ardua y sangrienta marcha a través de Anatolia y Siria, el ejército de la primera cruzada apareció en el horizonte, ante las murallas de Jerusalén. La toma de la ciudad por los cruzados fue una de las masacres más infames de la historia medieval. Tras un asedio de 5 semanas, el 15 de julio de 1099, los soldados cristianos irrumpieron en la ciudad. Lo que siguió fue una orgía de violencia indiscriminada que contradecía salvajemente el mensaje de amor y paz de la religión que decían defender. Musulmanes y judíos, sin distinción, fueron asesinados en masa. Los cronistas de la época, tanto cristianos como musulmanes, describen escenas de horror. Los judíos de la ciudad se refugiaron en su sinagoga principal, buscando seguridad. Los cruzados le prendieron fuego, quemándolos vivos a todos. Los musulmanes que buscaron refugio en la mezquita de Al-Aqsa, en el monte del templo, fueron masacrados sin piedad. Un cronista cruzado, Raimundo de Aguilers, escribió con un orgullo escalofriante: en el templo y el pórtico de Salomón, los hombres cabalgaban con la sangre hasta las rodillas y las bridas de los caballos. Fue un juicio justo y espléndido de Dios. En solo 2 días, casi toda la población no cristiana de Jerusalén fue exterminada. Después de la matanza, los cruzados, cubiertos de la sangre de inocentes, fueron a la iglesia del Santo Sepulcro,
a arrodillarse, llorar de alegría y dar gracias a Dios por su victoria. Establecieron el Reino Latino de Jerusalén, un estado feudal europeo trasplantado a Oriente Medio. Transformaron la ciudad. La cúpula de la roca se convirtió en una iglesia llamada Templum Domini, el Templo del Señor, y la mezquita de Al-Aqsa se convirtió en el Palacio Real. Y más tarde, en el cuartel general de una nueva orden de monjes guerreros, los Caballeros Templarios, que tomaron su nombre del templo mismo. Durante 88 años, Jerusalén fue la capital de un reino cristiano, pero un reino construido sobre un baño de sangre. Pero el dominio cruzado no estaba destinado a durar. A finales del siglo XII, un nuevo líder surgió en el mundo musulmán, un hombre de origen kurdo conocido por su piedad, su genio militar y su sentido de la justicia. Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, a quien en Occidente conocemos como Saladino. Saladino logró lo que parecía imposible, unificar a las facciones musulmanas rivales de Egipto y Siria bajo su liderazgo. Con un ejército unido, marchó para recuperar las tierras perdidas. En el año 1187, en la batalla de los Cuernos de Jatín, aniquiló al ejército cruzado y capturó a su rey. El camino a Jerusalén estaba abierto. La ciudad, llena de refugiados y con pocos soldados para defenderla, se rindió a Saladino después de un breve asedio. El mundo contuvo la respiración. ¿Repetiría Saladino la masacre que los cruzados habían cometido 88 años antes? La respuesta demostró la grandeza de Saladino. En un acto de notable clemencia y caballerosidad, mostró una misericordia que contrastaba brutalmente con la barbarie de los cruzados. Permitió que los habitantes cristianos se marcharan de la ciudad pagando un rescate, y a los miles que no podían pagar, Saladino y su hermano los liberaron, pagando el rescate de su propio bolsillo. No hubo masacres, no hubo saqueo. Cuando sus generales, deseosos de venganza, le sugirieron destruir la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado de sus enemigos, Saladino se negó rotundamente. Su razonamiento fue sabio. Los cristianos nunca dejarán de venir en peregrinación, incluso si es solo un hoyo en la tierra. ¿Por qué darles una razón más para atacarnos? En cambio, devolvió los lugares sagrados musulmanes a su propósito original, y de nuevo invitó a los judíos a regresar a Jerusalén, terminando casi un siglo de prohibición cruzada. Incluso confió las llaves de la iglesia del Santo Sepulcro a dos familias musulmanas locales, una tradición que asombrosamente continúa hasta el día de hoy, para mediar entre las facciones cristianas rivales. Saladino había restaurado Jerusalén al Islam, pero lo había hecho con una nobleza que le ganó el respeto incluso de sus enemigos. La era de las cruzadas continuaría por otro siglo, con intentos de recuperar la ciudad, pero Jerusalén permanecería bajo gobierno musulmán durante los siguientes 760 años. La paz otomana, las murallas de Suleimán y una ciudad de comunidades. Después de la era de Saladino y las últimas cruzadas, Jerusalén pasó a ser gobernada por los mamelucos, una dinastía de sultanes soldados con base en Egipto. Bajo su gobierno entre los siglos XIII y XVI, la ciudad perdió importancia política. Ya no era una capital, sino una ciudad de provincia. Sin embargo, su importancia religiosa, especialmente para el Islam, creció. Los mamelucos eran grandes mecenas de la arquitectura religiosa. Construyeron docenas de hermosas madrasas, fuentes, hospicios y tubas, muchas de las cuales todavía adornan las calles de la ciudad vieja hoy en día, dándole gran parte de su carácter medieval. Pero a principios del siglo XVI, un nuevo poder colosal surgió en la región, el Imperio Otomano.
En diciembre de 1516, el sultán otomano Selim I entró en Jerusalén sin disparar un solo tiro. Los mamelucos, debilitados por luchas internas, se rindieron pacíficamente. Una nueva y larga era comenzaba para Jerusalén. El dominio otomano duraría exactamente 400 años, desde 1517 hasta 1917. Cuenta la leyenda que Selim tuvo un sueño en el que el profeta Mahoma le ordenaba proteger las ciudades santas de Jerusalén y la Meca. Sea cierto o no, los otomanos trataron a la ciudad con un respeto especial, pero fue el hijo y sucesor de Selim, el sultán más grande de la historia otomana, conocido como Suleimán el Magnífico, quien dejaría la marca más visible y duradera en el paisaje de Jerusalén. Suleimán, un hombre de inmenso poder, riqueza y gusto estético, se embarcó en un vasto programa de construcción para embellecer y fortificar la ciudad. Su proyecto más famoso y emblemático fue la construcción de las murallas que todavía hoy rodean la ciudad vieja. Si alguna vez has visitado Jerusalén, has caminado junto a las murallas de Suleimán, has entrado por sus magníficas puertas, has admirado sus imponentes torres. Son tan icónicas que es difícil imaginar la ciudad sin ella. Entre los años 1537 y 1541, sus arquitectos e ingenieros llevaron a cabo esta hazaña monumental. Estudiaron las antiguas fortificaciones romanas y cruzadas, incorporando sus mejores elementos defensivos. Las murallas se extienden por más de 4 kilómetros. Tienen una altura promedio de 12 metros e incluyen 34 torres y 7 puertas abiertas. Cada puerta tiene su propia historia y carácter. La puerta de Damasco, al norte, es la más ornamentada. La puerta de Jaffa, al oeste, era la entrada principal para los peregrinos que llegaban desde el puerto. La puerta de los leones, al este, llamada así por las panteras talladas que el pueblo confundió con leones. Y una octava puerta, la puerta dorada, en el muro oriental del monte del templo, fue sellada por Suleimán. Según la tradición judía, el Mesías entrará en Jerusalén por esta puerta, y según una leyenda musulmana, sellarla evitaría la entrada de conquistadores. Suleimán no se detuvo ahí. También ordenó una renovación completa de la cúpula de la roca, cubriéndola con los miles de exquisitos azulejos azules y turquesas de Iznik que le dan su aspecto deslumbrante actual. Mejoró el suministro de agua de la ciudad, construyendo fuentes públicas ornamentadas, llamadas sabils, para que los pobres y los peregrinos pudieran beber. En la puerta de Jaffa, una inscripción todavía proclama con orgullo: en el nombre de Alá, el misericordioso, ordenó la construcción de estas murallas el gran sultán, el rey de los turcos, los árabes y los persas, Suleimán, hijo de Selim Khan, que Alá glorifique su victoria. Pero quizás la contribución más importante de los otomanos a la vida de Jerusalén no fue de piedra, sino social. Organizaron la ciudad según el sistema de Millet. Este era un sistema administrativo en el que las comunidades religiosas no musulmanas eran reconocidas como entidades autónomas. Cada millet, la cristiana ortodoxa griega, la armenia, la católica latina, la judía, tenía su propio líder religioso, que era responsable ante el sultán. Tenían sus propias leyes para asuntos personales como el matrimonio y la herencia, sus propias escuelas y sus propios tribunales. Este sistema, aunque creaba una sociedad segregada, también protegía la diversidad y permitía a cada comunidad preservar su identidad y sus tradiciones. Jerusalén se dividió formalmente en los 4 barrios que conocemos hoy. El barrio musulmán, el más grande, que rodeaba el noble santuario. El barrio cristiano,
centrado en la iglesia del Santo Sepulcro. El barrio armenio, una comunidad antigua y cohesionada en la esquina suroeste, y el barrio judío, en la esquina sureste, que creció significativamente con la llegada de refugiados judíos sefardíes expulsados de España en 1492, a quienes el sultán otomano dio la bienvenida. La vida en la Jerusalén otomana transcurría a un ritmo pausado, casi medieval. Los mercados, o souks, se organizaban por gremios: el souk de los orfebres, el de los especieros, el de los zapateros. El llamado a la oración del muezín desde los minaretes marcaba el ritmo del día 5 veces, mezclándose con el tañido de las campanas de las igencias y el sonido del shofar, el cuerno de carnero, desde las sinagogas en las fiestas judías. Un viajero del siglo XVII describió acertadamente a Jerusalén como una ciudad que vive del cielo, refiriéndose tanto a su profunda espiritualidad como a su total dependencia económica de los peregrinos y las donaciones religiosas. Durante casi 300 años, este sistema funcionó, manteniendo una paz relativa en la ciudad. Pero en el siglo XIX, vientos de cambio comenzaron a soplar desde Europa. El Imperio Otomano, una vez tan poderoso, era ahora el hombre enfermo de Europa, debilitándose día a día, y las potencias europeas, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Alemania, comenzaron a competir por la influencia en Tierra Santa, viendo la debilidad otomana como una oportunidad. Comenzaron a establecer una presencia física en Jerusalén. Abrieron consulados, construyeron hospitales, escuelas y grandes hospicios para los peregrinos de sus naciones. Por primera vez en siglos, la ciudad comenzó a expandirse fuera de sus murallas. En 1860, el filántropo judío británico Sir Moses Montefiore construyó el primer barrio judío fuera de las murallas, Mishkenot Sha'ananim, con su icónico molino de viento. Le siguieron los rusos, con su enorme complejo ruso, y los alemanes, con su colonia alemana. Promesas rotas, el mandato británico y las semillas del conflicto moderno. El 11 de diciembre de 1917, una escena extraordinaria tuvo lugar en la puerta de Jaffa. La Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo, y el Imperio Otomano, aliado con Alemania, estaba perdiendo. El general británico Edmund Allenby, comandante de la Fuerza Expedicionaria Egipcia, había derrotado a los otomanos y estaba a punto de tomar el control de Jerusalén. Sus asesores le sugirieron que hiciera una entrada triunfal a caballo, como un gran conquistador. De hecho, el Kaiser alemán Guillermo II había hecho exactamente eso durante su visita en 1898. Pero Allenby, un hombre profundamente religioso y consciente de la historia, se negó. Desmontó de su caballo y decidió entrar a pie en la Ciudad Santa. Solo un hombre tiene el derecho de entrar montado en Jerusalén en señal de triunfo, declaró, refiriéndose a la entrada de Jesús el Domingo de Ramos. Fue un gesto de humildad y respeto, pero ocultaba una amarga ironía, porque los británicos, al asumir el control de la ciudad más volátil del mundo, llevaban consigo un equipaje de promesas contradictorias que sembrarían las semillas de un conflicto que dura hasta nuestros días. Durante la guerra, en su afán por derrotar a los otomanos, los británicos habían convertido el Medio Oriente en un tablero de ajedrez, haciendo promesas a todos los bandos. Habían hecho 3 promesas clave y eran fundamentalmente incompatibles entre sí. Primero, a los árabes. A través de la correspondencia entre el alto comisionado británico en Egipto, Sir Henry McMahon, y el jerife Hussein de la Meca, prometieron apoyar la independencia árabe
en un vasto territorio a cambio de que se rebelaran contra sus amos otomanos. Segundo, a sus aliados franceses, en secreto, mediante el Acuerdo Sykes-Picot de 1916, acordaron dividirse las tierras árabes del Imperio Otomano entre ellos después de la guerra, traicionando la promesa de independencia árabe. Y tercero, a los judíos. Con la Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917, apenas unas semanas antes de la captura de Jerusalén, el gobierno británico declaró que veía con favor el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. 3 promesas, una tierra, un conflicto inevitable. Cuando Lord Balfour visitó Jerusalén en 1925, fue recibido por los árabes con una huelga general y protestas masivas. Un anciano líder palestino se enfrentó a él y le gritó: «Usted prometió un hogar que no era suyo a un pueblo extranjero, mientras nosotros, los habitantes de esta tierra, ya vivíamos aquí». La respuesta de Balfour, escrita en sus memorias, fue brutalmente honesta y reveladora del pensamiento colonial de la época. En Palestina no proponemos consultar los deseos de los habitantes actuales del país. El sionismo, sea correcto o incorrecto, bueno o malo, está enraizado en tradiciones antiguas, en necesidades presentes, en esperanzas futuras de importancia mucho mayor que los deseos y prejuicios de los 700.000 árabes que ahora habitan esa tierra antigua. Bajo el mandato británico, otorgado por la Liga de las Naciones, Jerusalén se convirtió en un polvorín de tensiones étnicas, religiosas y políticas. Los británicos intentaron, a menudo con torpeza, mantener un equilibrio imposible. Construyeron infraestructura moderna, mejoraron el suministro de agua, preservaron los lugares santos, pero cada decisión parecía favorecer a un grupo y enfurecer al otro. La inmigración judía desde Europa, impulsada por el creciente antisemitismo, aumentó dramáticamente. Los recién llegados compraban tierras, construían nuevos barrios y establecían instituciones. Los árabes palestinos veían cómo su mayoría demográfica se erosionaba y cómo su sueño de independencia se desvanecía. El miedo y la desconfianza envenenaron el aire. En la primavera de 1920, durante la celebración simultánea de la Pascua judía y la fiesta musulmana de Nabi Musa, estalló el primer gran disturbio. Turbas árabes, incitadas por rumores y discursos nacionalistas, atacaron el barrio judío de la ciudad vieja al grito de «muerte a los judíos». Los británicos, tomados por sorpresa, tardaron días en restaurar el orden. El patrón trágico para las siguientes décadas quedó establecido. Violencia comunal, una respuesta británica a menudo tardía e ineficaz, seguida de comisiones de investigación y promesas de reforma que nunca resolvían la causa raíz del conflicto. Un joven oficial británico, que comandaba la policía durante esos disturbios, escribió en su diario una observación profética: «Jerusalén es una ciudad extraña. Todos rezan al mismo Dios, pero están perfectamente dispuestos a matarse unos a otros por la forma correcta de hacerlo». El conflicto se intensificó. En agosto de 1929, una disputa aparentemente menor sobre el derecho de los judíos a colocar una mampara de oración en el muro occidental. El muro de los lamentos para los judíos, sagrado como el último vestigio del templo. El muro de Al-Burak, para los musulmanes, sagrado como el lugar donde Mahoma ató a su corcel alado, desencadenó una ola de violencia en toda Palestina. En Hebrón, 67 judíos fueron masacrados.
En Jerusalén, las comunidades que habían convivido durante siglos se atrincheraron unas contra otras, construyendo muros invisibles de miedo y odio. La Gran Revuelta Árabe, de 1936 a 1939, transformó a Jerusalén en un campo de batalla urbano. Los palestinos, liderados por el muftí de Jerusalén, Haj Amin al-Husseini, lanzaron una huelga general y una insurgencia armada contra el gobierno británico y los objetivos judíos. Los británicos respondieron con una dureza extrema: toques de queda, demoliciones de casas, detenciones masivas. Los judíos, por su parte, fortalecieron su organización de defensa clandestina, la Haganá, y grupos más radicales como el Irgun llevaron a cabo sus propios ataques. Jerusalén se llenó de puestos de control, alambradas y reflectores. Un soldado británico escribió a su familia: «Dicen que estamos aquí para mantener la paz, pero no hay paz que mantener. Solo estamos manteniendo separados a dos pueblos que se odian mutuamente». La Segunda Guerra Mundial trajo una tregua incómoda, pero el horror del Holocausto en Europa cambió todo. Cuando las noticias de la aniquilación de 6 millones de judíos llegaron a Palestina, la determinación de la comunidad judía de establecer un Estado propio se volvió inquebrantable. Para ellos, era una cuestión de vida o muerte. Los sobrevivientes que llegaban a las costas de Palestina veían un Estado judío como la única garantía contra otro genocidio. Los árabes palestinos, aunque horrorizados por los crímenes nazis, se preguntaban con amargura por qué debían ser ellos quienes pagaran el precio, cediendo su tierra para resolver un problema europeo. Después de la guerra, los británicos, exhaustos y en bancarrota, se encontraron enfrentando una insurgencia judía a gran escala. En julio de 1946, el Irgun voló el ala sur del Hotel Rey David, en Jerusalén, el cuartel general británico, matando a 91 personas. La ciudad se sumió en el caos. Finalmente, en febrero de 1947, el gobierno británico se rindió. Anunció que devolvería el mandato a las recién formadas Naciones Unidas. Habían gobernado Palestina durante 30 años y dejaban atrás un conflicto mucho más profundo y enconado que el que habían encontrado. La última entrada en el diario oficial británico en Jerusalén fue lacónica y reveladora: misión imposible terminada. Una ciudad dividida, la guerra de 1948 y el muro en el corazón de Jerusalén. El destino de Jerusalén y de toda Palestina estaba ahora en manos de las Naciones Unidas. Después de meses de intensos debates y presiones diplomáticas, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU votó la Resolución 181. El Plan de Partición de Palestina. El plan proponía dividir el territorio del mandato británico en dos estados, uno judío y uno árabe. Pero, ¿qué pasaría con Jerusalén? Dada su santidad para las tres religiones, la ONU propuso una solución única. Jerusalén y sus alrededores, incluyendo Belén, no pertenecerían a ninguno de los dos estados. Se convertirían en un corpus separatum, una ciudad internacional bajo administración de la ONU. Esa noche, cuando la noticia de la votación llegó a Palestina, la reacción fue drásticamente opuesta. En las calles de los barrios judíos de Jerusalén estalló la celebración. La gente bailaba la hora, cantaba y lloraba de alegría. El sueño de 2000 años de un Estado propio parecía al alcance de la mano. En los barrios árabes, en cambio, reinaba un silencio sombrío y una ira profunda. Rechazaron el plan de partición como una traición, como la entrega de su patria a los inmigrantes.
A la mañana siguiente, la celebración terminó y la guerra civil comenzó. Francotiradores árabes abrieron fuego contra un autobús judío en las afueras de Jerusalén. La violencia se extendió como un reguero de pólvora. Los siguientes 6 meses, mientras los británicos se preparaban para retirarse, fueron un crescendo de caos y brutalidad. Cada barrio de Jerusalén se convirtió en una fortaleza. Se levantaron barricadas. Las calles que conectaban los barrios judíos con el resto de la ciudad fueron bloqueadas por milicianos árabes. El barrio judío de la Ciudad Vieja, hogar de una comunidad ultraortodoxa y con una historia de siglos, quedó completamente aislado. Los convoyes que intentaban llevar alimentos, agua y medicinas a los 100.000 judíos de la ciudad eran emboscados en la carretera de Tel Aviv a Jerusalén. La ciudad estaba bajo asedio. Un superviviente de ese tiempo recordaba: medíamos el agua por cucharadas. Los niños lamían el rocío de las piedras por la mañana para calmar la sed. Comíamos malva, una hierba que crecía en los campos. Pero nadie, absolutamente nadie, hablaba de rendirse. Jerusalén era más que una ciudad para nosotros. Era el alma de nuestro pueblo. El 14 de mayo de 1948, el día en que expiraba el mandato británico, David Ben-Gurión, en Tel Aviv, declaró la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron el recién nacido estado con el objetivo de destruirlo. La Legión Árabe de Jordania, la fuerza militar mejor entrenada y equipada, comandada por oficiales británicos, se dirigió directamente a su objetivo principal, Jerusalén. La batalla por la ciudad fue feroz, desesperada y se libró casa por casa, calle por calle. El barrio judío de la Ciudad Vieja, aislado y superado en número y armamento, resistió heroicamente durante 10 días, pero finalmente, el 28 de mayo, sin municiones y con decenas de muertos y heridos, los defensores se rindieron a la Legión Árabe. Los combatientes fueron tomados como prisioneros de guerra y la población civil, unos 1.300 ancianos, mujeres y niños, fue evacuada hacia la parte oeste de la ciudad. Por primera vez en siglos, no había judíos viviendo en la Ciudad Vieja. Las sinagogas del barrio, algunas con cientos de años de antigüedad como la sinagoga Jurba, fueron dinamitadas y reducidas a escombros. Un legionario jordano que participó en la batalla escribió años después en sus memorias: no sentimos alegría en la victoria. Jerusalén lloraba, y nosotros con ella. Hermano mataba a hermano en la supuesta ciudad de la paz. Cuando se firmó el armisticio en 1949, la guerra había terminado, pero la paz no había llegado, y Jerusalén, por primera vez en su larga historia, quedó brutalmente dividida. Una línea de armisticio improvisada, trazada con un lápiz verde sobre un mapa por los comandantes israelí y jordano, Moshe Dayan y Abdullah al-Tal, cortaba la ciudad en dos. Esta línea verde se convirtió en una frontera real. Se levantaron muros de hormigón, se extendieron rollos de alambre de púas y se crearon campos de minas a través de barrios, calles e incluso casas. Jerusalén se convirtió en el símbolo de un mundo dividido, como Berlín. Israel controlaba el oeste de Jerusalén, que se convirtió en su capital. Jordania controlaba el este, que incluía la Ciudad Vieja y todos los lugares santos. La puerta de Mandelbaum se convirtió en el único punto de cruce, un checkpoint Charlie del Medio Oriente, abierto solo para diplomáticos, personal de la ONU y en raras ocasiones peregrinos cristianos.
Familias quedaron separadas por el alambre de púas. Amigos y vecinos que habían vivido juntos durante generaciones se convirtieron en enemigos al otro lado de una tierra de nadie. El cementerio judío milenario del Monte de los Olivos quedó en territorio jordano, y miles de sus lápidas fueron profanadas, utilizadas para construir carreteras y letrinas. A los judíos se les negó por completo el acceso a su lugar más sagrado, el muro occidental. Los árabes que habían vivido en los barrios del oeste de Jerusalén, como Catamón o Talbilla, habían huido o habían sido expulsados durante la guerra, y sus hermosas casas fueron ocupadas por refugiados judíos que llegaban de países árabes y de Europa. Durante 19 largos años, desde 1948 hasta 1967, Jerusalén vivió con un corazón partido en dos. Los niños de ambos lados crecían viendo el otro lado como un territorio enemigo, misterioso y prohibido. Un jerusalemita que vivió esos años lo describió de esta manera conmovedora. Desde mi ventana en el oeste, podía escuchar las campanas de las iglesias en la ciudad vieja. Podía ver la cúpula de la roca brillar, dorada bajo el sol del atardecer. Estaba tan cerca que sentía que podía tocarla, pero era como ver la luna, hermosa, cercana e inalcanzable. Reunificada, pero no unida. La Jerusalén moderna y sus paradojas. Todo cambió, de forma repentina y dramática, en 6 días de junio del año 1967. Las tensiones entre Israel y sus vecinos árabes, especialmente Egipto y Siria, habían llegado a un punto de ebullición. El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser había bloqueado el acceso de Israel al Mar Rojo y había acumulado tropas en la frontera del Sinaí, pidiendo la aniquilación de Israel. El 5 de junio, Israel lanzó un ataque aéreo preventivo sorpresa que destruyó la fuerza aérea egipcia en tierra. La guerra de los 6 días había comenzado. El rey Hussein de Jordania, a pesar de recibir advertencias secretas de Israel a través de la ONU para que no interviniera, se unió a la guerra, presionado por Nasser y el fervor panárabe. Fue una decisión que cambiaría el destino de Jerusalén para siempre. Las fuerzas jordanas comenzaron a bombardear el oeste de Jerusalén. La respuesta de Israel fue inmediata y contundente. En combates feroces y a menudo cuerpo a cuerpo, las tropas israelíes rodearon y tomaron las posiciones jordanas que dominaban la ciudad. Y en la mañana del 7 de junio, el tercer día de la guerra, los paracaidistas israelíes de la Brigada 55 entraron en la ciudad vieja por la Puerta de los Leones. El momento en que estos soldados jóvenes que habían crecido en una Jerusalén dividida llegaron al muro occidental fue capturado en una de las fotografías más icónicas del siglo XX. Soldados endurecidos por la batalla, con los cascos puestos y los fusiles en la mano, rompiendo a llorar, rezando y tocando con reverencia las piedras milenarias del antiguo templo, un lugar que su pueblo no había podido tocar durante 19 años y que no había controlado durante casi 2000. El comandante de la brigada, Mordechai Mota Gur, anunció por la radio militar con una voz temblorosa de emoción: Har Abayit Biadeinu, Har Abayit Biadeinu. El monte del templo está en nuestras manos. Repito, el monte del templo está en nuestras manos. Por primera vez, desde la revuelta de Bar Kokhba en el año 135, toda Jerusalén estaba bajo soberanía judía. La euforia en Israel era indescriptible. Parecía un milagro de proporciones bíblicas. El alambre de púas y los muros que habían dividido la ciudad fueron derribados. Jerusalén estaba, físicamente, reunificada. En un gesto de pragmatismo sorprendente,
Apenas unas horas después de la captura, el ministro de Defensa israelí, Moshe Dayan, fue al monte del templo, vio que los soldados habían izado la bandera de Israel sobre la cúpula de la roca. Ordenó que la bajaran inmediatamente y tomó una decisión que sigue siendo controvertida hasta el día de hoy. Devolvió la administración diaria del monte del templo Haram al-Sharif, al-Waqf. La autoridad religiosa islámica jordana estableció un frágil statu quo. Los musulmanes podrían seguir rezando en el lugar, mientras que los no musulmanes, incluidos los judíos, podrían visitar, pero no rezar. Poco después, Israel anexó formalmente Jerusalén Este y declaró a la ciudad unida y eterna capital de Israel. Pero unir una ciudad físicamente con topadoras y leyes no es lo mismo que unir los corazones y las mentes de sus habitantes. Los 250.000 palestinos de Jerusalén Este se encontraron en una situación extraña. No fueron expulsados, pero tampoco se convirtieron automáticamente en ciudadanos israelíes. Se les ofreció la ciudadanía, pero la gran mayoría la rechazó, viéndola como una traición a su identidad palestina. En cambio, recibieron un estatus de residentes permanentes, lo que les permitía vivir y trabajar en la ciudad, pero sin plenos derechos políticos. Desde entonces, Jerusalén vive una profunda paradoja. Es una ciudad abierta, sin muros internos, donde la gente puede moverse libremente, pero está más dividida que nunca. Dos sistemas educativos, dos sistemas de salud, dos economías y sobre todo dos narrativas históricas completamente opuestas coexisten en la misma ciudad, a menudo ignorándose mutuamente. Para los israelíes, la construcción de grandes barrios judíos en las colinas de Jerusalén Este, capturadas en 1967, es la realización de un sueño, la reunificación de su capital. Para los palestinos y gran parte de la comunidad internacional, estos barrios son asentamientos ilegales que fragmentan su territorio y hacen casi imposible la creación de un futuro Estado palestino con Jerusalén Este como su capital. Las dos intifadas, o levantamientos palestinos, de 1987 y del año 2000, trajeron la violencia de vuelta a las calles de Jerusalén con una intensidad aterradora. Autobuses que explotaban en el centro de la ciudad, ataques suicidas en cafés y pizzerías, seguidos por incursiones militares israelíes, toques de queda y la construcción de un masivo muro o barrera de seguridad que separa a Israel de Cisjordania, pero que también corta a través de barrios árabes de Jerusalén, separando a las familias de sus trabajos, escuelas y hospitales. Un taxista palestino que trabaja en ambos lados de la ciudad lo expresó una vez de manera perfecta: cada día conduzco por una sola ciudad, pero vivo en dos mundos completamente diferentes. Mis pasajeros judíos en el oeste me hablan de su Jerusalén, la de la Biblia, la de la redención. Mis pasajeros árabes en el este me hablan de su Al-Quds, la de la ocupación, la de la resistencia. A veces me pregunto si alguna vez están hablando de la misma ciudad. Hoy Jerusalén es una vibrante metrópolis, pero sigue siendo una ciudad de contradicciones insondables. En la ciudad antigua, el corazón espiritual del mundo, las tres fes continúan su coreografía milenaria. Cada viernes, decenas de miles de musulmanes abarrotan la explanada de las mezquitas para la oración. Cada sábado, miles de judíos se congregan ante el muro occidental. Cada domingo, las campanas de las iglesias llaman a los cristianos a misa. Los peregrinos siguen llegando, ahora de todo el mundo, tomando selfies con sus teléfonos inteligentes en los mismos lugares donde sus ancestros se arrodillaban a rezar. El mercado árabe vende camisetas con mensajes de paz,
junto a mapas que borran a Israel del mapa, y tiendas judías venden mapas que no muestran ninguna frontera con Palestina. Jerusalén sigue siendo lo que siempre ha sido, una ciudad demasiado santa para pertenecer a un solo pueblo, y demasiado amada para ser compartida fácilmente. Amanece en Jerusalén. El primer llamado a la oración del muezín, una melodía melancólica y poderosa, flota desde los minaretes del Haram al-Sharif, mezclándose en el aire fresco de la mañana con el repique distante de las campanas de la iglesia del Santo Sepulcro. En las callejuelas del barrio judío, se oye el toque agudo del shofar que marca el nuevo mes. En este momento mágico, la ciudad parece hablar en 3 idiomas sagrados a la vez. Un comerciante armenio levanta la persiana metálica de su tienda de cerámicas, continuando un negocio familiar que ha sobrevivido a imperios. A su lado, un panadero palestino saca del horno el pan kaak con sésamo, su aroma llenando la calle. A pocos metros, una familia judía ortodoxa se apresura hacia el muro occidental para las oraciones matutinas. Esta es la Jerusalén real, la del día a día. Una coreografía milenaria de fe, comercio y supervivencia que continúa obstinadamente, a pesar de todo. La Jerusalén moderna es una ciudad de casi 1 millón de almas, pero las estadísticas ocultan las complejas realidades humanas. Es una ciudad oficialmente unida, pero profundamente segregada. Es un centro de innovación tecnológica, el llamado Silicon Wadi, pero también un lugar donde antiguos conflictos teológicos pueden estallar en violencia en cualquier momento. Los lugares santos, especialmente el monte del templo Haram al-Sharif, siguen siendo el corazón palpitante de la ciudad y la fuente de sus tensiones más agudas. Es quizás el pedazo de tierra más disputado del planeta, un microcosmos del conflicto. Cada cambio en el frágil statu quo es visto por un lado como una provocación y por el otro como una rendición. Y sin embargo, en medio del conflicto, hay destellos de esperanza. En el hospital Hadassah, médicos judíos y árabes trabajan codo con codo en la misma sala de operaciones para salvar la vida de un niño, sin preguntar nunca su religión. En el mercado de Mahane Yehuda, los vendedores judíos y los clientes árabes regatean y bromean en una mezcla de hebreo y árabe. Hay orquestas conjuntas, equipos de fútbol mixtos, iniciativas de diálogo que se niegan a rendirse. Un activista por la paz lo expresó así: los políticos en sus oficinas hablan de muros y separación, pero ¿cómo separas una ciudad donde un judío compra su pan a un palestino, donde un árabe arregla el coche de un israelí, donde todos respiramos el mismo aire sagrado y bebemos la misma agua? Entonces, ¿cuál es la lección de Jerusalén después de 5000 años? Quizás la lección es que esta ciudad es un espejo de la humanidad. Refleja lo mejor y lo peor de nosotros. Refleja nuestra capacidad para una fe sublime, para el arte, la poesía y la construcción de maravilla, y refleja nuestra capacidad para el odio, la intolerancia y la destrucción en nombre de esa misma fe. Quizás el verdadero mensaje de Dios, el mensaje que resuena desde estas colinas sagradas, no se encuentra en las piedras que nos dividen, sino en el potencial de los corazones que podrían unirse. Quizás la prueba de la verdadera fe no es reclamar la ciudad para uno solo, sino aprender a ver el rostro de Dios en el otro, en el vecino que reza en una lengua diferente pero cuyo corazón anhela la misma paz. Jerusalén ha sobrevivido a todo, a imperios y conquistadores, a cruzados y califas, a terremotos y guerras. Ha sido destruida y reconstruida, dividida y reunificada, santificada y profanada. Es una ciudad imposible, que no debería funcionar,
pero que de alguna manera lo hace. Quizás ese es su verdadero milagro. La próxima vez que escuches el nombre de Jerusalén en las noticias, no pienses solo en el conflicto del día. Piensa en el pastor sediento que encontró un manantial, en el rey que danzó de alegría ante Dios, en la madre que lloró junto a un templo en ruinas, en el peregrino que viajó durante meses solo para tocar una piedra sagrada. Porque la historia de Jerusalén sigue escribiéndose cada día. Y la pregunta que nos plantea a todos, sin importar nuestra fe, sigue en el aire. ¿Puede la ciudad de la paz encontrar finalmente la paz? ¿O está destinada a ser eternamente un reflejo de nuestras divisiones? La historia de esta ciudad nos enseña que la esperanza y la desesperación a menudo caminan de la mano. ¿Qué te inspira o te conmueve más de la historia de Jerusalén? ¿Qué crees que se necesita para que la paz sea una realidad en este lugar sagrado? Comparte tus reflexiones en los comentarios, porque el diálogo como la oración es un primer paso para construir puentes. Y la historia de Jerusalén, al final, es la historia de todos nosotros.